Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida aquí a América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. La comunidad internacional califica de falsas las elecciones en Nicaragua, con las que el presidente Daniel Ortega busca legitimar su tercera reelección. El mandatario se encargó de tener el camino libre para lograrla al arrestar a todos sus contrincantes u obligarlos a exiliarse. Eric Adams fue electo alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos. Es el segundo afroamericano en lograr el cargo más importante de Nueva York. El ex policía tiene una visión matizada de cuestiones polémicas, por lo que puede ser un punto de encuentro entre quienes piden reformar a las fuerzas de la ley y quienes las defienden. Y un campesino colombiano fue atacado por uno de los hipopótamos de Pablo Escobar. Es el segundo ataque en el año. El narcotraficante lo sacó ilegalmente de los lagos de África hasta el país suramericano, por lo que causan estragos al ecosistema local. Primero vamos a revisar la cifra de la semana, 937. Esa es la cantidad de cuentas vinculadas con el gobierno de Daniel Ortega que fueron eliminadas de Facebook, 937. La compañía, renombrada recientemente Meta y que aglomera a Facebook, Instagram y WhatsApp, informó que estos perfiles hacían parte de una granja de trolls que estaba tratando de manipular la opinión de los nicaragüenses a favor de Ortega de cara a las presidenciales. Recordemos que los contendores del presidente fueron arrestados y acusados por delitos como traición a la patria o lavado de dinero, por lo que la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos califican de falsos estos comicios, mientras que sus detractores lo acusan de ir en camino a convertirse en un dictador como Anastasio Somoza, al que un día combatió. Recordemos su historia en el informe de Jorge Hurtado. Una vieja historia con nuevos personajes. El joven Ortega abandonó la Facultad de Derecho a sus 17 años para unirse a la guerrilla sandinista. El objetivo, derrocar al dictador Anastasio Somoza. En 1967 cayó en prisión, donde estuvo 7 años por robar un banco bajo la causa comunista. Salió en libertad tras un intercambio de rehenes y vivió en el exilio en Cuba y Costa Rica durante los años 70. Cuando el movimiento armado derrocó a Somoza en julio de 1979, Ortega regresó como un guerrillero laureado, aunque no participó de ningún combate. Sus compañeros lo nombraron el rostro visible de la revolución sandinista, por su calmo temperamento y ser el de más bajo perfil de los guerrilleros e intelectuales que gobernaban Nicaragua. Su primer periodo como presidente, entre 1984 y 1990, estuvo marcado por su política antiamericana, el bloqueo económico y la guerra interna tras el surgimiento de la Contra, una guerrilla entrenada por Estados Unidos para derrocarlo. Luego de perder las elecciones en 1990 contra Violeta Chamorro, Ortega prometió gobernar desde las sombras. Continuó como el único candidato del sandinismo durante las siguientes 3 elecciones, pero las perdió. Su popularidad no era suficiente frente al temor de la guerra o el servicio militar obligatorio. Tras 16 años en la oposición, en 2007 ganó la elección gracias a una imagen conciliadora con los empresarios y su antiguo rival, Estados Unidos. Pero desde esa fecha, sus críticos le acusan de desmantelar el Estado de Derecho, asfixiar a la prensa y partidos opositores. Incluso, modificó la Constitución para nombrar a su esposa como vicepresidente. En 2018 rompió relaciones con la empresa privada y detonaron masivas protestas en su contra, que saldaron con más de 300 muertos y miles de arrestos. Aislado por la comunidad internacional, Ortega encarceló a sus verdaderos contrincantes, liberando el camino para un nuevo mandato, que sus críticos llaman la consolidación de una dictadura. Y es que al menos 6 candidatos presidenciales fueron arrestados en una ola de detenciones de opositores iniciada a principios del año y que se llevaron a cabo bajo la llamada Ley de Soberanía, que persigue a los que el gobierno califica de traidores a la patria. Revisemos en qué consiste la legislación. En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 1055, conocida como la Ley de Soberanía, una iniciativa que asegura buscar la defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz, y tipifica como crimen la traición a la patria, un delito de amplio espectro.
La ley dice que es todo aquel que financie un golpe de Estado, fomente actos terroristas o que inciten a la injerencia extranjera, demande o aplauda la imposición de sanciones contra Nicaragua. También incluye a quienes pidan intervenciones militares y bloqueos económicos en contra del país. Hace parte de un paquete legislativo que incluye a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que divide a los ciudadanos entre verdaderos nicaragüenses y agentes extranjeros, o a la Ley de Ciberdelitos, conocida como la Ley Mordaza, por limitar el contenido en Internet y criminalizar el ejercicio periodístico. El objetivo es limpiar la cancha y presentarse finalmente a unas elecciones presidenciales el 7 de noviembre sin que exista un competidor que sea capaz de derrotar a Ortega. El paquete legislativo también incluye una reforma que amplía de 48 horas a 90 días el tiempo de detención durante la investigación. Los hasta ahora detenidos son acusados de delitos supuestamente cometidos antes de la promulgación de la ley, lo que según decenas de abogados es además inconstitucional, pues las leyes no son retroactivas, por lo que presentaron varios recursos de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, que ya anteriormente ha demostrado estar a favor de Ortega, como en 2009, cuando admitió el recurso del presidente a aspirar a la reelección de 2011. Y la Corte Penal Internacional inicia una investigación formal contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad. Las pesquisas se centrarán en esclarecer las denuncias de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas durante las protestas antigubernamentales de 2018. El anuncio llegó después de una visita a Caracas del fiscal de la CPI, Karim Khan, invitado por el propio Nicolás Maduro, quien respondió que respeta pero no comparte la decisión. Y como es tradición, el primer martes de cada noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Esta vez los comicios fueron vistos como un termómetro de la gestión de Joe Biden, tras casi un año de su elección. El Partido Demócrata, al que pertenece el mandatario, sufrió un revés al perder la gobernación de Virginia por primera vez en más de una década. El estado votó republicano. En Nueva Jersey, el demócrata Phil Murphy logró reelegirse como gobernador, pero no fue nada fácil, pues solo obtuvo un 1% más de votos. Y además, en la jornada electoral, Minneapolis rechazó la reforma a la policía y en Nueva York eligió un nuevo alcalde, que gobernará a partir de enero. Es el demócrata Eric Adams. Luis Muñoz nos cuenta más sobre este policía retirado afroamericano, el segundo en llegar a la alcaldía de la Gran Manzana. Es Eric Adams, el nuevo alcalde demócrata de Nueva York. Será el segundo afroamericano en gobernar la ciudad. En su discurso de celebración reafirmó la personalidad mostrada en campaña. Hermanos y hermanas, y toda la gente de nuestra ciudad, ya hablaron, y esta noche Nueva York escogió a uno de ustedes. Yo soy ustedes, yo soy ustedes. Después de años de rezar y desear y luchar, entramos a la alcaldía. En la jornada de votación del martes, Eric Adams acudió a votar con un retrato de su madre fallecida el pasado año. Ha sido uno de los ganchos de campaña para llegar al ciudadano de a pie. Adams suele hablar de su infancia pobre, se define obrero, es vegano y considera haber sido traicionado por las instituciones, cuando su madre no podía comprar comida o cuando siendo adolescente era golpeado por policías. Precisamente Adams fue ex capitán de policía y hasta su lanzamiento de la carrera de alcalde, presidente del distrito de Brooklyn. Así se expresaba en 2020 sobre el que ha sido otro de los grandes pilares de su campaña, la seguridad. Nos acostumbramos a creer que la violencia es normal en nuestra comunidad. Pero no lo es. Estas madres perdieron a sus niños, no son solo fotos. Adams destaca por haber sabido llegar a los distintos grupos sociales de la ciudad, consiguiendo $9 millones de recaudación de campaña, lo cual le costó el cuestionamiento por parte del ala más a la izquierda del Partido Demócrata. Su periodo de gobierno comenzará en enero, cuando sustituirá al actual alcalde Bill de Blasio.
Y vamos a Colombia, que está teniendo dificultades para lidiar con otro de los indeseables legados de Pablo Escobar: los hipopótamos que el narcotraficante llevó al país ilegalmente y que se reprodujeron descontroladamente, debido a que el ecosistema del país cafetero es mucho más amable que su hábitat original en África. Los hipopótamos se adueñan de cada vez más territorio y han terminado agrediendo a los campesinos, mientras organizaciones defensoras de los derechos de los animales se quedan cortas en propuestas sobre cómo proceder. La Hacienda Nápoles, la tierra de los sueños del más famoso narcotraficante de Colombia. 2.000 hectáreas de pasto, de bosques y de lagos artificiales. Un pequeño paraíso para estos hipopótamos creado por Pablo Escobar, la mayor manada salvaje fuera de África, de donde son originarios. Los hipopótamos de Escobar son la estrella del parque temático construido en la finca incautada por el Estado tras la muerte del capo. Mira, eso se llama hipopótamo. Son descendientes de los 4 especímenes traídos en los 80 al zoo privado de Escobar. Se reprodujeron y ahora son más de 100. No están bajo condiciones de estrés, no tienen depredadores, el clima de Colombia les favorece muchísimo, entonces eso ha hecho que se dispare la población. 3 de ellos viven en el parque, los otros viven en libertad. A la par que se multiplican, forman nuevos grupos que colonizan el territorio. Se pueden encontrar incluso a más de 150 kilómetros de la Hacienda Nápoles. Los hipopótamos atraen a los turistas, como estos estadounidenses, pero provocan un serio impacto en el ecosistema y la vida local. Es un arma de doble filo para nosotros, los operadores del turismo de naturaleza. Queremos mostrarlos, pero nos preocupa muchísimo su presencia. A menudo invisibles, estos gigantes son un peligro para los habitantes de la región. No muy lejos del tour que realiza Camilo, el guía, un campesino fue atacado y herido de gravedad. Yo estaba fumigando con un compañero mío, con un compadre, cuando el animal me atacó. Lo único que sentí fue cuando los huesos traquearon. No fue lo único que yo sentí nomás, porque ahí perdí la pierna y la espalda. Desde entonces quedó incapacitado y sin dinero. Un grave accidente, pero no el único. Según algunas estimaciones, para 2050 los hipopótamos podrían contarse por miles. De vez en cuando ya se les puede ver incluso en las calles de algunos pueblos. El futuro de los hipopótamos de Escobar es un rompecabezas para los científicos. No hay una solución definitiva para los hipopótamos, o sea, decir que los vamos a matar todos, eso no es posible, decir que los vamos a capturar todos tampoco. Casi 30 años después de su muerte, el legado de Pablo Escobar sigue pesando sobre Colombia. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. En la producción estuvo Rodrigo Sedano. Sigan con más en France 24 y France24.com.